amigos ciclistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciclismo Inteligente del equipo de entrenamientos. Hoy con un invitado especial, Daniel Guerequis de Carbono Uruguay. Él es un especialista en material de carbono, en reparación y todo lo que tiene que ver en fibra. Entonces nos va a explicar todo lo que tenemos que saber los ciclistas a la hora de utilizar material de carbono. Quédate hasta el final porque nos va a contar todo lo que hay que saber para poder andar seguro con este tipo de material, cómo mantenerlo y qué hacer en caso de una rotura. Bueno, Daniel, bienvenido, que es un placer como siempre tenerte por acá, parte de la grupeta del equipo también, ciclista, sabe de lo que habla, sabe de lo que queremos hablar los ciclistas, así que bienvenidos, un especialista en carbono de Sudamérica, ¿no? Estudiaste en Europa, en todos lados, o sea que alguien con, digamos, con capacidad para asesorarnos en este tema que poco se sabe, porque hasta ahora nunca había escuchado cosas que escuché, que vos nos enseñaste a todo nuestro equipo. Bienvenido y bueno, esperemos que puedas disfrutar también acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, contando un poco de dónde vengo, ¿no? Claro, ¿qué es Carbono Uruguay? Porque la gente acá nos ve de Carbono todos lados. Uruguay es una empresa que se dedica a la reparación y fabricación de piezas en fibra de carbono, pero un poco viene con una historia un poco más en el tiempo un poco más lejos, ¿no? Yo soy técnico especialista en materiales compuestos y mi capacitación fue hecha en Europa, Estados Unidos, en Brasil, y me especialicé últimamente, ya hace más o menos unos 5 años, específicamente en un sector de los materiales compuestos que es la fibra de carbono. La fibra de carbono tiene muchas posibilidades, ¿no? Sí, no es solo, hoy lo vamos a orientar un poco al ciclismo, sabemos que vos trabajás en muchas áreas y demás, porque también a vos te gusta el ciclismo y lo aplicaste a este nicho, digamos. Y Carbono Uruguay surgió a partir de un proyecto que presentamos en la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, sobre economía circular, y bueno, nuestro trabajo calzaba justo en lo que era. En aquel momento, en el 2019, se venía presentando un problema de que antes se rompían los cuadros y no había una solución. Por lo pronto, una solución segura y profesional. Y bueno, como soy parte de esta comunidad ciclista, intenté solucionar ese problema. Claro. Poniendo mi conocimiento al servicio de todo. Además, una empresa ya muy premiada, hace poquito recibiste varios premios, así que bueno, felicitaciones por eso. Muchas gracias. Y bueno, la gente también aprovechamos para que nos hiciera preguntas y nos dejó muy buenas preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo. Una de ellas era, ¿cuánto dura un cuadro de carbono? A ver, hay muchos mitos, ¿no? Yo recuerdo que no hace mucho, ya hace unos cuantos años, un vendedor de bici de una casa conocida, me vino y me planteó algo, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención, que habían clientes que no querían comprar cuadros o bicicletas de fibra de carbono porque se vencían. Uh-huh. O sea, en realidad el material compuesto, por eso también insistimos. Y por eso también lo del premio es de economía circular, porque a nivel mundial todavía no hay un plan de reciclado de ese material, por lo tanto no tiene degradación, o sea, es muy difícil de que ese material se degrade. ¿Que se fatiga? ¿Que tenga fatiga? Sí, como cualquier material, pero no que tenga una fecha de vencimiento. Claro. No tiene una fecha de vencimiento. O sea que podemos estar tranquilos. Hay cuadros que tienen muchísimo tiempo y que de hecho hay cuadros que en el ciclismo la fibra de carbono no es tan vieja, es decir, es relativamente nueva. Entonces fue evolucionando, fueron aprendiendo de materiales, fueron especializándose y probando técnicas nuevas. Tanto antes era un cuadro, era parte de fibra de carbono y otro de aluminio. Claro, o sea, se empipaba. Se empipaba. Entonces
Después fueron viendo que tenía buena resistencia y fue cambiando, fue evolucionando y bueno. Pero hoy hay cuadros que tienen muchos años y funcionan tal cual. Perfectamente. No tienen problema. O sea que no habría problema. ¿Lo que pierde alguna propiedad o no? ¿Transmite igual la fuerza o se fatiga y puede...? Va a depender, cada cosa va a depender del tipo de fabricación que tenga. Bien. Cada empresa tiene su receta o tiene su desarrollo, ¿no? Entonces va a depender del tipo de fibra de carbono que usen, el tipo de fabricación, porque hay diferentes métodos de fabricación, el tipo de desarrollo tecnológico que tenga, de ingeniería, o sea, hay una cantidad de factores que a veces uno ve un cuadro y el que no sabe, mucho se rige por el precio, o es muy caro, o porque parece que es liviano, o esto no es tan liviano. Por dentro hay una ingeniería brutal. Brutal, sí. Es decir, es muy difícil de decir. Claro. ¿Qué cuadro, cuánto dura un cuadro, qué exigencia tenga? Va a depender del uso que le dé. También, va a depender. Tiene un montón de factores. Pero en genérico, en general, tiene una resistencia brutal. Sí, que vos ahora también la estás estudiando en la facultad de hecho, de ingeniería, están haciendo pruebas. Hicimos pruebas de laminado que dieron unos resultados. Si bien teóricamente yo ya los tenía, y yo incluso en Europa hicimos diferentes tipos de pruebas, ahora de primera mano, en base a una norma, pudimos hacer diferentes tipos de ensayos con diferentes tipos de laminado, con fibra de carbono específico, que importamos justamente para eso, y dieron unos resultados. Claro, sí, esa fuerza nunca la vamos a lograr un ser humano arriba de una bicicleta. No, imagínate, digo, están en el Instagram de Carbono Uruguay, ahí pueden ver los tipos de ensayos que se hicieron, incluso el método de fabricación que hicimos, las placas, las probetas para hacer los ensayos, y uno de los ensayos que dio fue brutal. A ver, cuando dicen la fibra de carbono es más resistente que el acero, y es real. Es real. O sea, hicimos esa comprobación en un testeo de tracción, en una placa de fibra de carbono unidireccional, que si fuera hierro. En esa misma, vamos a decir, en esa misma sección de material, que sean los dos materiales iguales, el hierro aguantaba 3.500 kilos de tracción. La fibra de carbono llegó a aguantar 9.000. Claro. 9.000 Casi el triple. Entonces cuando dicen la fibra de carbono es más resistente que el hierro, sí, evidentemente es. Sí, quedó comprobado. Claro. O sea, hay diferentes tipos de laminado donde tienen mayor o menor resistencia. Claro. Pero igual la resistencia es enorme. Sí, es brutal. Claro. Y hablando un poco de esto de la resistencia, ¿vos qué has visto? Porque vos has trabajado mucho reparando diferentes tipos de cuadros, todo, en lo que es las réplicas. Bueno, ese es un problema que en el mercado existe, ¿no? Y a veces uno, con el afán de conseguir material o por lo pronto un cuadro de fibra de carbono barato, ahí nos metemos en un problema. Y muchas veces puede ser hasta muy peligroso. Nosotros hemos reparado varias réplicas, pero estoy hablando de varias réplicas, más de lo que hubiera gustado. Y hemos notado que la construcción de ellas son de pésima calidad. Si bien por fuera se puede asemejar es igual, a un cuadro original, el trabajo de ingeniería que tiene, y es un poco lo que venía hablando de la resistencia, la posición de la fibra en diferentes lugares del cuadro, que es un trabajo de ingeniería, porque aparte de eso no se pone la fibra porque a uno le gustaría que fuera así. Hay un estudio y hay un ensayo y hay incluso programas de computación que simulan las cargas que tienen. Sí, según el lugar, y entonces ahí se va tramando y se va armando un puzzle dentro del molde para generar eso. Los réplicas no tienen absolutamente nada. Rellenaron ahí. Lo que tienen es rellenar el molde, muchas veces con suerte lleva fibra de carbono. Con suerte. Sí, con suerte lleva fibra de carbono. Muchas veces hemos encontrado fibra de vidrio, hemos encontrado incluso hay fibra de vidrio teñida, similar a la fibra de carbono, pero la resistencia mecánica y el comportamiento entre una no tiene absolutamente nada que ver.
pero Sí. nada que ver. Bueno, por eso la diferencia en el precio también. Bueno, en uno pero- hay ingeniería, hay Claro, una cantidad de a cosas, veces y en otro no hay puede nada. haber algo un poco más de marca, de marketing, yo qué sé, que puede elevar el precio, vamos a suponer, Sí, en sí. algunas marcas. Puede o no, pero que hay un laburo y un trabajo de ingeniería en cada fabricación, ni Sí, que sí. hablar. Y Y bueno, los cuadros tope de gama, claro. que están Sí, muy sí. al tope De la fragilidad, Claro, sí. están Por el peso afinando. están afinando mucho y no es que le sacan peso No, por sacar, no. sino que en realidad trabajan mucho porque para sacar peso tienen que sacar espesor, tienen que sacar material, pero para eso lo que hacen es, trabajan mucho en la posición de la fibra donde consiguen una resistencia mecánica mayor con menos material. Claro. Pero para eso tienen que trabajar muchísimo la parte de ingeniería. Sí, sí, sí. Y ya que hablaste un poco ahí de las reparaciones, todas las reparaciones que has hecho, ¿cómo queda después un cuadro que reparan en ese lugar? Porque hay mucho mito, ¿no? Está reparado, este cuadro ya no, o no se vuelve a romper, o contanos un poco eso, que es algo también a ver, interesante. las reparaciones es lo que hacemos todos los días. Hoy incluso ya llegamos más o menos a alrededor de 2.200 cuadros reparados, tanto para acá como para el exterior. Argentina. Sí, sí. Y de verdad que es un resultado muy, pero muy, muy bueno. Reclamo, vamos a decir, que tenemos por falla, la verdad que son pocos, muy pocos. Pero muchas veces pasa porque vamos a replicar el mismo problema que tuvo. Claro. Entonces a veces no sabemos bien si rompió porque cayó o porque rompió porque hubo algún problema ahí en la fabricación. Falló la fabricación. A veces vamos y replicamos exactamente el mismo problema, pero después nosotros tenemos equipos que entramos a verificar, decimos, bueno, entonces ¿por qué fue que rompió por segunda vez? En el caso de que fuera así, ¿no? Estoy hablando en la parte más negativa, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en realidad es muy poco el porcentaje, pero cuando pasa ya entramos a verlo de otra forma, es decir, entrar a analizar un poco más por qué fue que rompió la primera vez. Y ahí muchas veces nos damos cuenta de que ahí hubo un problema, Hubo un problema ya, más de trasfondo sí. que no. Entonces, bueno, ahí corregimos, Ah. lo estudiamos un poco y hacemos la reparación. Porque además vos trajiste un instrumental Sí, bastante específico para detectar una cantidad de Nosotros cosas que es tenemos- algo que acá en tenemos Uruguay más no existe. de 4 equipos que nos ayudan a verificar la fisura. Por ejemplo, tenemos un ultrasonido que lo que hace es verificar el espesor de la pieza y a su vez, si hay una fisura, nos ayuda a ver hasta dónde se extiende la fisura. Porque muchas veces se manifiesta en la pintura por fuera, que es lo que vemos, pero por dentro, no se olviden que son muchas capas de fibra de carbono, donde muchas veces la fisura penetra y se traslada por otras capas. Entonces muchas veces eso no se ve, pero lo que se ve es lo que sale a la luz En el cuadro en mismo. el cuadro. Entonces tenemos que verificar y las reparaciones nuestras, por ejemplo, no son puntuales. Claro, O no sea, es no es ahí. lo que- no. Muchas veces que estamos hablando de que vemos una fisura que es insignificante, terminamos yendo a 10 centímetros o 15. Porque corrió para abajo. Claro, porque corrió y bueno, hay que tratar de neutralizar hasta donde llega. Claro. El proceso ya de reparación ya es bastante complejo. Sí, sí. No es venir y pegar fibra. Sí, claro. Vacío, Primero, hay una Primero, cantidad de cosas. hay que verificar el tipo de fibra de carbono. Nosotros usamos más de 12 tipos de fibra de carbono que traemos, que importamos específicamente para la reparación. En base a cómo es la fabricación del cuadro ese, es que intentamos replicar con cómo va la posición de la fibra. Entonces empezar a replicar un poco. No sabemos la receta de ese cuadro. Claro. Pero está, vos más o menos. Pero tenemos ya un gran porcentaje, por el conocimiento técnico que tenemos, es que nos acercamos mucho a lo que es la fibra. Entonces, trabajamos con diferentes tipos de fibra, pero aparte lo hacemos con infusión de vacío, donde conseguimos que el laminado sea un laminado monolítico con mayor tenor de fibra de carbono que de resina. Por lo tanto, quedan con mayor resistencia mecánica y con un peso necesario para eso. No le agregaste O sea, peso. el tema es que si lo hacemos de modo muy artesanal, como por ejemplo podríamos hacer cualquier artesanía con pincel, lo que hacemos es mantener una pieza con mucho tenor de resina y no de carbono.
Por lo que nos llevaría a tener una pieza frágil, porque lo que tiene resistencia mecánica es la fibra de carbono, no la resina. Por eso se llaman materiales compuestos. Necesitas la resina para que se transforme en compuesto porque se une con la fibra de carbono. Claro. Pero el porcentaje de la resina tiene que ser menor al de la fibra de carbono. Claro. Entonces todo ese proceso es bastante, incluso una reparación simple, solamente de llegar al espesor que necesitamos y colocar todas las fibras que necesitamos, a veces nos puede llevar una semana o más. Sí, sí. Porque se hace día a día. Claro, tiene que ir secando, Claro. puliendo. Pues, Dependiendo del sistema de reparación, sí, ¿no? claro. Porque también ahora empezamos a reparar con prepeg. Entonces hay piezas donde las ponemos en el horno ya con fibra de carbono, que esa fibra de carbono prepeg es la que viene impregnada a la resina y ya es prácticamente que es la que realmente se fabrica el cuadro. Claro. O sea, Sí, estamos hablando de otra tecnología donde claro. en Uruguay somos los primeros, incluso me animo a decir que somos los primeros en Sudamérica de hacer ese tipo de reparación. Bien, bien. Otra de las preguntas que nos hacían, que siempre es cómo mantener el ¿Se puede carbono. tomar? Bueno. Sí, dale. Hay que hidratarse también. Entrenaste hoy, me imagino, por eso está deshidratado. Nos preguntaban cómo mantener cómo sería un buen mantenimiento de un cuadro o algo para que dure más o no se rompa. Te puedo hablar en base a las roturas que nos llegan, que muchas veces son descuidos de la gente y por no saber a veces cometemos un error grave. Primero, el más básico de todo es el apretar el sillín, apretar todo lo que tenga torque, ahí es donde está el primer error. Apretar a mano, a morir y ahí se rompe. Se rompe, no hay chance. Por ejemplo, en un caño de asiento de fibra de carbono que va ahí, se baja el caño y lo primero que hacemos venimos y apretamos. Lo mismo si el trabuco es de carbono cuando apretas el avance o algo. Todas las piezas que tienen un torque hay que respetarlo a rajatabla. O sea, torquímetro sí o sí. Sí o sí. Si el cuadro o la pieza sigue sin apretar, o sea, esto lo tiene que hacer un mecánico que realmente que sepa, conozca el tema, ¿no? Entonces, también nosotros como usuarios le tenemos que enseñar también al taller, ¿no? Claro. Capaz que el tipo sí lo sabe, pero bueno, eso es una de las cosas que uno lo tiene que tener en cuenta. Bien. Que cuando va, se me baja, no sé qué está pasando, el mecánico tiene métodos, por ejemplo, se usa grasa para específica, claro. Que la grasa tiene como una arena. Tiene micro gomas en la mezcla que ayuda a que no resbale. Entonces eso también, con el torque y el tener esa grasa, ayuda. Por eso, entonces la grasa común tampoco funciona. No, eso no. Es grasa para tiene que carbono. ser, sí, porque si no nos vamos a exceder en el torque y lo que hacemos es terminamos rompiendo el cuadro. Si no se rompe el cuadro en ese momento, se rompe el caño del asiento o del avance. Y esa es uno de los, yo diría, de las roturas muy comunes. Sí, sí. El tema es que rompemos atrás en donde aprieta el cuadro, el caño. Se hace una Corre fisura. para abajo. Esa fisura después sigue. Corre para abajo. Y seguimos apretándolo porque ya no tiene esa resistencia y seguimos apretándolo y terminamos rompiendo todo el cuadro. Bien. Esa es una. Después, otra muy común, que van los rodamientos que van contra el cuadro, o sea, contra el carbono, no que van sentados en aluminio, sino que hay rodamientos que van tanto de dirección como en la caja. Ese es muy común también. ¿Por qué? El mantenimiento de ese ruleman, de esos dos ruleman, es fundamental. Porque cuando se tranca, por ejemplo, hacemos una salida, ¿no? Agarramos agua, todo, venimos y la lavamos, todo bien. Nunca desarmamos la caja. Pero el ruleman ese se puede engripar y lo que hace es gira la parte de afuera. De afuera, claro. Y ahí, seguimos dando pedal y gira la parte de afuera. ¿Qué pasa? El carbono, la fibra de carbono, no tiene resistencia a la abrasión. O sea, cualquier cosa que tenga fricción, lo van a ver también en los cables que van contra el cuadro, ¿no? Claro.
Empieza a comer. En una carrera de montaña con mucho barro, Sí, ya sí. sabemos que tiene las ruedas que van comiendo la vaina. Claro. Pero lo del ruleman, volviendo al ruleman, eso es mantenimiento. Eso se puede evitar. Ah, Hacer el mantenimiento, que saquen la caja, que lubrique bien el rodamiento y que el rodamiento no gire. Porque si gira, ya. lo que hace, agranda Claro. la circunferencia. Y hay Y que- empieza a tener juego. Claro. Y después, si es una bici de montaña, por ejemplo, es mucho más peligrosa todavía porque tiene mucho más barro, Claro. y ahí en una bajada de palanca podemos pasar de largo. Como una largada que mostraban, como que siguió de largo. Bueno, ahí Un capaz que, poco capaz que hubo algún otro tema, Sí. pero sí pasa eso. Ya ha pasado, Ha pasado. y ya hemos reparado eso. Así. Bien, bien. Después, otra cosa que me parece muy importante, sobre todo para la seguridad y que hemos visto, que vos nos has contado también, es el tema de las ruedas de carbono. El mantenimiento o el cuidado específico para que no se rompa mientras vamos andando, porque ahí es donde se pueden producir los accidentes. Bueno, sí. Igual ahora han evolucionado, por ejemplo, ya prácticamente que ese problema principal era con Los tacos. de freno. Ahora ya eso evolucionó y hay freno de disco. Freno de disco. Pero, ¿qué pasó? Hubieron muchísimas ruedas que capaz que algunos le ha pasado, que la pista de freno quedaba tipo como una curva. Ahí va. El tema es que muchas de esos problemas pasaban en ruedas genéricas. Las ruedas genéricas son ruedas que no tienen marca ninguna, es decir, que son fabricadas con Como el cuadro genético, como el chino. es una fabricación que no tiene control de calidad y es hecho con materias primas muy básicas para poder sacarlo al mercado. Y Nada que sea más. barato. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está con el taco, muchas veces usa tacos que son para fibra de carbono, pero a veces no. Pero asimismo, si es una rueda de mala calidad, lo que hace la fricción con el taco empieza a levantar temperatura. Hay resinas que seguramente son fabricadas de esas ruedas que no llegan a estar estable a 80 grados. Entonces, en el momento de la fricción levanta más de 80 grados. No. Pero el problema es que se dobla es porque la cubierta tiene una presión de Hace 110, fuerza para no afuera. está haciendo para afuera. Ahí cuando se empieza a ablandar. Después la rueda, por ejemplo, se enfría y no vuelve al lugar. Claro. Queda para afuera. Y después el taco empieza a comer mal. Como Claro. ya dije, el carbono no tiene resistencia a la abrasión. Claro. Empieza a comer de un lado solo y lo que hace termina siendo un agujero. Bueno, muchas veces esas ruedas terminan Explota, claro, explota, se parte en línea así y sale. Sí, sí. Es peligroso, muy peligroso. Por eso hay que tener, sobre todo los que no usan tacos de carbono también, porque Sí, ahí claro. se produce más abrasión, digamos, ¿no? El rozamiento es diferente. Sí, es diferente y bueno, levanta más temperatura. Por eso es la Claro. especificidad del Claro. taco para que... Las ruedas de ahora, por lo general, están hechas con prepeg. El prepeg es, lo que yo ya hablaba recién, es la fibra de carbono que ya viene impregnada en la resina y se cocina, o sea, va a un horno que llega claro, un proceso de cocción, que incluso nosotros lo hacemos también, tiene una curva de elevación que llega más o menos a 120 grados en 4 o 5 horas. Pero a su vez se hace una postcura que puede elevar la temperatura al doble, una temperatura de trabajo, o sea, pueden aguantar 240, 300 grados incluso, dependiendo del tipo de fabricación. Ahí ya no hay un problema con la temperatura. Claro. Pero hay un trabajo de ingeniería. Claro, ahí ya Entonces, es otro ya tipo de rueda. Claro, es otro tipo de rueda. Por eso también es la diferencia de precio. Claro. Ruedas genéricas, la verdad, las ruedas normales, buenas o de marca, se rompen también. Se rompen porque hay una caída, lo que sea. Sí, sí. Pero no tienen ese tipo de problema, de deformación, de todo eso. Es decir, más bien eso le pasa a los que no tienen una calidad y no tienen un trabajo de ingeniería por detrás. O sea, Claro. vamos a comprar algo que es barato y por algo es barato. Sí, sí, tal cual. Bien, buenísimo.
Bueno, Dani, espectacular toda la información que le dejaste a todos los ciclistas. Los invitamos a que pasen por el Instagram de Carbono Uruguay y conozcan todo el trabajo, porque no solo trabaja en carbono, sino que hace toda la parte de personalización, que está buenísima también. Sí, también hacen de Pero todo. bueno, hacemos todo tipo de trabajo en fibra de carbono. Y bueno. Pasen a conocer ahí que van a ver todo lo que hace Daniel. No, bueno, y si necesitan algún consejo o alguna cosa sobre también eso. También se pueden contactar. Sí. Decía el teléfono también, así si querés. Bueno, ahí en más 598 94 49 3636. Ahí va, se pueden contactar por WhatsApp ahí, que Dani siempre está a la orden para contestar todas las dudas y bueno, y obviamente te mandan trabajo de toda América, se llega, por algo llega y bueno, lo tenemos acá, tenemos la suerte de tenerlo en el equipo también entrenando, así que muchísimas gracias Dani por haber venido. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí, por estar dispuestos a seguir aprendiendo. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta y compartir este episodio, que es importantísimo para evitar accidentes y cuidarnos entre todos. Esta información es súper importante, así que a compartirla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.